La resonancia magnética de mama como herramienta en hallazgos ecomamográficos no concluyentes. La resonancia magnética de mama en los hallazgos ecomamográficos no concluyentes es una indicación relativamente frecuente en la práctica clínica diaria. Generalmente se trata de pacientes que no han sido correctamente evaluadas con mamografía y ultrasonido previos, que determinan dificultades en la interpretación de los hallazgos. Tenemos muchas veces la sensación de que nos encontramos con hallazgos no esperados o no relacionados con la sospecha inicial, y que muchas veces en este grupo de pacientes la resonancia magnética no es la herramienta adecuada. Además, los médicos derivantes y las pacientes tienen generalmente una alta expectativa respecto de la resolución de su problema diagnóstico, y esto ejerce una mayor presión o una presión innecesaria sobre el médico radiólogo, que debe interpretar los hallazgos a veces en un contexto que no es el adecuado. La Sociedad Europea de Imágenes Mamarias recomienda el uso de la resonancia magnética como herramienta para resolver hallazgos equívocos en mamografía y en ultrasonido desde el 2008. Menciona, dentro del contexto en el cual puede utilizarse, la alta sensibilidad del método y el alto valor predictivo negativo para malignidad. Incluye dentro de la lógica de la indicación de la resonancia magnética como herramienta en hallazgos mamográficos no concluyentes. Entonces dijimos el alto valor predictivo negativo de la resonancia magnética, su alta sensibilidad, y aclara que deben ser pacientes correctamente consideradas BI-RAD 0 y que hayan sido evaluadas con todos los métodos complementarios necesarios y disponibles previo a la indicación de la resonancia. Excluye dentro de este grupo de pacientes a aquellas que van a ser valoradas por microcalcificaciones, porque sabemos que el carcinoma ductal in situ tiene menor sensibilidad en la resonancia magnética que el carcinoma ductal invasor, y que las microcalcificaciones de este carcinoma in situ pueden no presentar traducción por resonancia magnética. El Colegio Americano de Radiología, en sus guías del 2013, también incorpora la resonancia magnética como herramienta en las discordancias ecomamográficas. Incluye dentro de esta indicación conceptos similares a los de la Asociación Europea, aclarando que no debe reemplazar al ultrasonido ni a la mamografía diagnóstica de lesiones diagnosticadas por screening, y considera que es particularmente útil cuando hay sospecha de cáncer de mama y no puede realizarse adecuadamente una biopsia percutánea. Una publicación de GIES del 2014 en Radiographics hace un análisis de las publicaciones que han evaluado los hallazgos en resonancia magnética frente a pacientes que tienen eco y mamografía no concluyentes. De estos trabajos han concluido que la sensibilidad de la resonancia magnética en estas circunstancias es del 100%, la especificidad alcanza el 88.5% y el valor predictivo negativo es de alrededor del 100% en los trabajos más optimistas, con un valor predictivo positivo del 57.7%. Consideran que estos hallazgos son independientes del motivo de consulta y de la densidad mamaria. Este trabajo está centrado, el de SPIC, en 111 pacientes que habían sido categorizadas BI-RAD 0, en una corte de 687 pacientes que recibieron resonancia magnética. Es un trabajo con un volumen importante que fue publicado en el 2014. Este trabajo además fue presentado en la RSNA del 2014 y ellos concluyeron que
la resonancia magnética es útil en estas circunstancias debido a su alto valor predictivo negativo. ¿Qué hacemos frente a un hallazgo ecomamográfico no concluyente? Bueno, tenemos que respondernos a 3 preguntas. Si es una lesión real, si es una lesión maligna y si esta lesión es clínicamente relevante. Para responder estas preguntas, estos interrogantes, hay que agotar todas las instancias a la mano para confirmar o descartar las hipótesis: ultrasonido, mamografía diagnóstica, proyecciones complementarias, tomosíntesis y si es factible y la lesión es sospechosa, realizar dentro de nuestras posibilidades una punción guiada por imágenes. Si utilizando todas estas instancias no podemos resolver la duda de las imágenes en las imágenes realizadas, es lícito realizar una resonancia magnética teniendo en cuenta su alta sensibilidad y su alto valor predictivo negativo. De este modo, en algunos casos, evitaríamos biopsias innecesarias o biopsias que nos van a dar resultados inconcluyentes y evitaría, de algún modo, el seguimiento innecesario de pacientes mal categorizadas BIRRET3. Vamos a repasar cuándo no es útil. No es útil cuando las lesiones son probablemente malignas. Es decir, si tenemos una mamografía con una imagen que es sutilmente sospechosa y la podemos confirmar con ecografía y se considera una lesión probablemente maligna, no hay indicación de resonancia magnética para resolver dudas diagnósticas. Esa paciente debe ser evaluada histológicamente. Veamos algunos ejemplos. Mamografía CRD, una imagen sutil de distorsión y asimetría en cuadrantes superiores de mama izquierda. La mamografía de screening no era del todo concluyente, se categorizó BIRRAT 0 y se indicó ecografía y compresión focal. En la compresión focal los hallazgos no se confirman ni se descartan. Aparece una asimetría en los cuadrantes externos en proyección cráneo-caudal. La distorsión es sutil y un poco menos evidente en la medio lateral oblicua. La ecografía de esta paciente nos muestra una lesión nodular irregular, ecodoppler positiva en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, que se categorizó BIRRATS 4, fue evaluada histológicamente y correspondió a un carcinoma ductal invasor de grado intermedio. En esta paciente no hay lugar para considerar duda ecomamográfica y la resolución se hace con una biopsia percutánea. Aquí tenemos otro ejemplo de una mamografía ACR4 que muestra una simetría global a nivel de la unión de los cuadrantes superiores de la mama izquierda. Esta mamografía fue categorizada BIRRAT 0 y se recomienda realizar ultrasonido. El ultrasonido en esta paciente pone en evidencia una imagen nodular irregular con eje mayor perpendicular a la piel, hipoecoica, que fue enviada para realizar punción guiada por ecografía y el resultado correspondió a un carcinoma ductal invasor de alto grado. Otra circunstancia en la cual la resonancia magnética no tiene lugar en la evaluación de hallazgos mamográficos o ecomamográficos no concluyentes es en la evaluación de las microcalcificaciones. La resonancia magnética no tiene el valor predictivo tanto negativo como el valor predictivo positivo suficientes para reemplazar el diagnóstico mamográfico de las microcalcificaciones y la biopsia percutánea. Además, la resonancia magnética tiene menor sensibilidad del diagnóstico del carcinoma ductal in situ respecto del carcinoma ductal invasor, y el carcinoma ductal in situ de bajo grado, sobre todo calcificado, puede no tener traducción en resonancia magnética.
En estas circunstancias, una paciente con una mamografía ACR-C que tiene un foco de microcalcificaciones agrupadas en cuadrante superior externo, la mamografía de screening se categoriza BIRAT 0, la paciente es enviada para magnificación y luego de la caracterización de las imágenes por magnificación, la indicación corresponde a una biopsia percutánea con guía estereotaxia y aguja asistida por vacío. El resultado histopatológico en estas circunstancias correspondió a un carcinoma ductal in situ de grado intermedio. A nadie debería ocurrírsele enviar a esta paciente para una resonancia magnética previo a la realización de la biopsia percutánea. Una circunstancia especial es en aquellas pacientes que tienen calcificaciones de distribución regional o calcificaciones extensas. En estas pacientes, frente a un hallazgo histopatológico negativo, uno puede plantearse que este resultado no es concluyente luego de la biopsia percutánea e indicar una resonancia magnética. Como en esta paciente que corresponde a una paciente joven de 39 años, puérpera, que en una mamografía de screening se evidencia calcificaciones de distribución regional en cuadrantes superiores de la mama izquierda, que no eran evidentes en un examen mamográfico previo y a la cual se le indica una biopsia percutánea. Se realiza una biopsia estereotáxica con aguja asistida por vacío, se coloca reparo metálico en el área y el material es enviado para análisis histopatológico en formol, en frascos denominados sin y con microcalcificaciones. El resultado histopatológico de esta paciente corresponde a glándula mamaria típica con microcalcificaciones y en un cilindro había alguna duda de la probable existencia de atipia. En estas circunstancias y teniendo en cuenta que las microcalcificaciones eran de una distribución regional, acá tenemos la mamografía bilateral y el área donde donde hemos colocado el reparo metálico en ocasión de la biopsia, nos planteamos la posibilidad de que hubiésemos seleccionado no correctamente el sitio de punción y entonces se le indica una ecografía mamaria y una resonancia. La ecografía mamaria muestra el área del clip metálico colocado en ocasión de la punción y el resto del parénquima mamario sin alteraciones significativas. La resonancia magnética muestra un realce nodular irregular en la unión de los cuadrantes superiores, cercana un poquito posterior respecto del sitio de punción original, que en la biopsia guiada por resonancia magnética correspondió a un carcinoma ductal invasor de bajo grado. La resonancia magnética tampoco tiene indicación en las pacientes que muestran hallazgos probablemente benignos, es decir, pacientes categorizadas BIRAT 3. Hay un metaanálisis publicado en el 2010 en el cual analizan una serie de trabajos publicados hasta ese año y el resultado de estas pacientes que habían sido categorizadas BIRAT 3 muestra que la resonancia magnética es una herramienta útil en la resolución de las pacientes categorizadas BIRAT 3, pero que no existe aún evidencia suficiente que permita reemplazar el seguimiento. Y esto hay que tener en cuenta que deben ser pacientes categorizadas correctamente como BIRAT 3. ¿Con qué frecuencia deberíamos utilizar la resonancia magnética para dirimir hallazgos ecomamográficos no concluyentes? Bueno, las publicaciones siempre hablan de valores inferiores al 1% de las mamografías diagnósticas.
Las indicaciones consensuadas son muy precisas y si nosotros nos centramos en estas indicaciones, la resonancia magnética va a resultar un método verdaderamente útil en estas circunstancias. La resonancia magnética puede indicarse frente a pacientes que muestran asimetrías o distorsiones que se ven en una sola proyección y que no presentan traducción en otros métodos como ultrasonido y que persisten en las proyecciones complementarias. Vamos a ver un ejemplo de ello. Mamografía CRD que muestra una asimetría global a nivel del cuadrante superior externo de la mama derecha que fue categorizada BIRAT 0 debido a que la paciente refería a un sutil aumento de la radiodensidad de dicho cuadrante. La ecografía realizada muestra un tejido glandular ecográficamente heterogéneo, sin imágenes nodulares, sospechosas, ni áreas de atenuación del ultrasonido y sin asimetrías en cuanto a los hallazgos entre mama derecha y mama izquierda. La paciente persiste refiriendo un aumento sutil de la densidad a la palpación en la mama derecha y por lo tanto en estas circunstancias se indica la realización de una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra un realce parenquimatoso de fondo marcado, pero en el primer minuto observamos un extenso realce no nodular de distribución regional que compromete los cuadrantes externos de la mama derecha, coincidente con el aumento sutil de la radiodensidad y la simetría global de la mama derecha descrita en examen mamográfico previo. Aquí vemos un corte seleccionado del primer minuto del escandinámico, donde vemos este realce no nodular con aspecto en empedrado sospechoso, que resultó un carcinoma ductal in situ de alto grado. Otra circunstancia se corresponde a esta paciente con una mamografía ACRB en la cual objetivamos una asimetría localizada en cuadrante superior externo de la mama izquierda que había aumentado sutilmente su radiodensidad respecto de un examen previo, analógico. Aquí vemos la asimetría en los cuadrantes en la proyección cráneo-caudal. Se categorizó BIRAT 0 y se envió para compresión focal con tomosíntesis. En la compresión focal con tomosíntesis, la asimetría se atenúa parcialmente en la proyección cráneo-caudal y persiste de menor extensión en la proyección medio-lateral o oblicua. Esta asimetría fue imposible de localizar adecuadamente en la estereotaxia y por lo tanto, previo a definir la conducta, se le indicó ultrasonido y resonancia magnética. En el ultrasonido no se evidenciaron hallazgos significativos, pero en resonancia magnética confirmamos la presencia de un realce no nodular localizado en la unión de los cuadrantes externos, plano medio y profundo de la mama izquierda, coincidentes con la simetría y que en una biopsia percutánea con guía estereotáxica de múltiples áreas, en múltiples áreas de interés, obtuvimos un carcinoma lobulillar invasor. Otra circunstancia en la cual la resonancia magnética puede ser útil para dirimir hallazgos mamográficos y ecomamográficos no concluyentes es cuando encontramos cambios sutiles entre dos mamografías
y que no podemos definir si estos cambios sutiles corresponden a factores de índole técnico, por ejemplo cuando pasamos de mamografía analógica a mamografía digital, o cuando pasamos de mamografía digital a tomosíntesis, o cuando sospechamos que puede haber modificaciones en cuanto a la correcta compresión o al posicionamiento. Acá tenemos un ejemplo de una paciente que había sido operada de un cáncer de mama derecha hacía 16 años y que en la proyección medio-lateral oblicua del 2016 vemos una asimetría de aspecto estelar, espiculado, con mínima distorsión de la arquitectura glandular en cuadrantes superiores de la mama izquierda, que parecería que se acentuó respecto del 2015. En la proyección cráneo-caudal esto es menos evidente, es decir, era más sospechosa la del 2015 que la del 2016, y la tomosíntesis en estas circunstancias no nos resultó de mucha utilidad. En la compresión focal con tomosíntesis, la asimetría con distorsión descrita en las proyecciones estándar es menos evidente, persistiendo una sutil distorsión en la proyección cráneo-caudal. En el mismo día en el que realizamos la compresión con tomosíntesis, se realizó ecografía dirigida. La ecografía dirigida no evidenció hallazgos significativos, se exploró selectivamente el cuadrante superior externo sin encontrar imágenes que pudieran ser evaluadas histológicamente. La resonancia magnética de esta paciente mostró un realce no nodular en heterogéneo en el cuadrante superior externo y unión de cuadrantes superiores, sutil, que se confundía en algunos cortes con el realce parenquimatoso de fondo, que era francamente asimétrico respecto de la mama derecha que había sido irradiada hacía 16 años. Con estos hallazgos se decidió hacer una punción guiada por estereotaxia de múltiples áreas de interés y en uno de los targets obtenidos se obtuvo un carcinoma ductal invasor. La última indicación considerada dentro de las recomendaciones es cuando nos encontramos con una lesión sospechosa pero vaga que no puede ser biopsiada debido a que no es visible con ultrasonido y no es accesible a la estereotaxia. O esta lesión es accesible a la estereotaxia o a la ecografía, pero no tenemos certeza respecto a la concordancia y el resultado histopatológico es discordante o inespecífico. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una paciente que en un control mamográfico sin sintomatología clínica muestra una asimetría focal en región retroareolar y unión de cuadrantes superiores plano anterior de la mama derecha, que se asocia con una sutil retracción del complejo areola-pezón, más evidente en la proyección medio-lateral oblicua. Esta mamografía fue categorizada BIRAT 0 y se recomendó realizar compresión focal con tomosíntesis y ultrasonido. La compresión focal con tomosíntesis muestra atenuación de la asimetría con distorsión descripta en la proyección medio-lateral oblicua y persistencia de la misma en la proyección cráneo-caudal. El ultrasonido mostró una sutil área de atenuación superareolar derecha, francamente sutil, que coincidía con el margen superior de la areola, pero se consideró la posibilidad de realizar una punción guiada por ultrasonido, la cual fue. Acá vemos la punción realizada con aguja core y el resultado fue inespecífico, glándula mamaria típica, dilatación ductal y algunas áreas de fibrosis estromal.
con este resultado histopatológico que consideramos discordante o inespecífico, se recomendó realizar una resonancia magnética para categorización definitiva. En la resonancia magnética observamos un realce parenquimatoso de fondo leve, sin evidenciarse realces sospechosos en la mama derecha. En los cortes correspondientes a los cuadrantes superiores se observa una simetría del tejido de aspecto espiculado en la mama derecha que coincide con el hallazgo mamográfico, y el realce del área es similar a la del parénquima mamario. Se consideró esta lesión una lesión probablemente esclerosante benigna y se recomendó exéresis quirúrgica. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a interpretar una resonancia magnética que fue realizada en el contexto de hallazgos ecomamográficos no concluyentes? Bueno, tenemos que tener en cuenta los valores de falsos negativos, los valores de falsos positivos y la especificidad de la misma, que son los mismos que los que uno tiene que tener en cuenta cuando interpreta resonancias magnéticas de rutina. Hay algunos cánceres que no realzan o lo hacen poco, son raros, son extraños, pero puede ocurrir. Y un ejemplo de estos cánceres que realzan poco o no lo hacen son algunos carcinomas lobulillares. El realce parenquimatoso de fondo, cuando es marcado o moderado, también puede dificultar la interpretación de las secuencias dinámicas, especialmente cuando se trata de lesiones pequeñas que tienen un realce no nodular con aspecto en empedrado en un contexto de realce de fondo marcado, difuso, de patrón micronodular. En el contexto de hallazgos ecomamográficos no concluyentes, Sardanelli publica un porcentaje de falsos negativos del 20%. Pero tener en cuenta que el trabajo de Sardanelli está realizado sobre una muestra muy pequeña de 19 pacientes. Y el trabajo de Gies, publicado en el 2016 en Radiographics, habla de un porcentaje de falsos negativos de 7.5%. Tener en cuenta que el carcinoma ductal in situ de bajo grado puede no presentar realce y que este carcinoma in situ en general puede no ser evidente en mamografía tampoco si no está calcificado. Y también hay que recordar que la resonancia magnética tiene una especificidad moderada. Esta especificidad moderada hace que nos topemos con lesiones incidentales que van a poner a este grupo de pacientes en un seguimiento que en otras circunstancias no hubiese sido necesario de no haberles realizado la resonancia magnética. Es decir, cuando nos encontramos con lesiones MRI only. El trabajo de Moy publica un porcentaje de un número de 18 lesiones incidentales en una corte de 115 pacientes, y Lee encuentra 12 pacientes en una corte de 86 pacientes, de los cuales solo uno en estas circunstancias fue una lesión maligna. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la resonancia magnética para evitar que el realce parenquimatoso de fondo nos oculte patología verdaderamente maligna y que la presencia de lesiones incidentales nos haga llevar a las pacientes a controles que en otras circunstancias hubiesen sido innecesarios. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, creemos que con la incorporación en la práctica clínica de algunas herramientas como son la mamografía con contraste y la tomosíntesis, la necesidad de resonancia magnética para dirimir dudas diagnósticas ecomamográficas y mamografías y workout mamográficos BIRAT 0 van a disminuir, y que con la incorporación de la biopsia 3D que permite múltiples abordajes y la evaluación histológica de lesiones tomosíntesis only aumenta la posibilidad de éxito en las punciones y que disminuiría la realización de resonancia magnética luego de punciones que son dudosas en cuanto a la correcta obtención del material del sitio
sospechoso y va a disminuir el número de punciones que no van a poder ser realizadas. Por lo tanto, las perspectivas es que la utilización de la resonancia magnética en estas circunstancias deberían ir disminuyendo. En resumen y para finalizar, tenemos que tener en cuenta que la utilización de la resonancia magnética en hallazgos ecomamográficos no concluyentes es posible, pero debería ser poco frecuente en la práctica clínica. Debemos agotar todas las instancias diagnósticas de rutina antes de solicitar una resonancia magnética en este contexto. Debemos respetar las indicaciones precisas para evitar falsos positivos y para evitar el hallazgo de lesiones incidentales que pongan en control a pacientes que por otro lado no hubiesen necesitado de este seguimiento. Por ahora no hay evidencias de su utilidad que permitan reemplazar el seguimiento en las lesiones categorizadas BIRRA3. Nunca debe reemplazar a la biopsia en las lesiones que de entrada son categorizadas BIRRAT4 y BIRRAT5 y esperamos que la utilización de la resonancia magnética en este grupo de pacientes disminuya con la incorporación progresiva de herramientas tales como la mamografía con contraste y la biopsia mamaria con guía 3D. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.